Okay, good evening, everyone. Welcome to our 16th class of this intermediate English course. Muy buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan ahí? Hi, teacher. Hi, chico. Good evening. ¿Me escuchamos? Perfect. So, guys, give me a second. Let me put this right here. Okay. So for today, we have a couple of topics to cover or to explore. Tenemos algunos tópicos sencillos que cubrir en el día de hoy. Tenemos una sorpresa también al final. Tenemos una dinámica al final. Sorpresa. Vamos a ver si les gusta la dinámica. Y nada, antes de iniciar, pues vamos con nuestra tarea. Teníamos pendiente, aparte de escuchar el audio, que lo vamos a trabajar el jueves, teníamos pendiente unas oraciones con los gerundios, que fue lo que vimos en nuestra última clase. Hacer 5 oraciones con gerundios como sujeto y 5 oraciones con gerundios como objeto. Vamos a ver quién hizo la tarea, quién hizo sus oraciones. Tell me, Heidi. Gerundio as subject. Okay. Writing is good for your mind. Taking a bus is good for the environment. Estoy confundido, teacher, con la pronunciación. Taking a bus is good for what? Environment. To the environment. Okay, environment, okay. Listening to classical music is good. Okay. Driving is necessary in modern society. Society. Smoking is bad for your health. Okay, very well. Perfect. Tire object. She enjoys running in the morning. I like swimming in the pool. His head driving in the city. Okay. I love reading a good book. And I was eating pizza. I was eating pizza. Well, en ese caso de la última, I was eating pizza, esa ya no sería un gerund porque está ahí en pasado continuo. Yo estaba comiendo pizza. Sí, Okay. Necesita para hacer un gerund como las demás, I enjoy, I like, y luego entonces el verbo. Pero ahí en el caso de I was, ya estamos utilizando el gerundio en su referencia a continuo. Entonces ahí sería pasado continuo. I was eating. Yo estaba comiendo. Pero después, todas las demás están excelentes. Excelentes. ¿Alguien más que haya hecho su tarea? ¿Nadie más? Esas oraciones van a estar... Dígame, Glenis. Que yo estoy con el celular, entonces estoy tratando de conectarme. Quizá más tarde pueda decir lo que hice. No. Disculpe. It's okay. Estoy aquí, pero nada más como escucha en este momento, que no tengo nada de herramienta a mano. Oh, okay, it's okay. Tell me, Silfredi. Good evening. Yo tengo una cuenta aquí. Shoot. Dele para allá. Oración en gerundio como sujeto. Shooting the rush my ball. ¿Podría repetir eso?
swimming, swimming, Okay. relax my body. Okay, swimming. Okay. Yeah. Walking is good for your health. Okay. Health. 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 Cooking with my wife is fun. Cooking is my wife. Is fun. Fun. Cooking is my wife. Divertido. Okay. Divertido. Cooking Fun. is okay. Sería cooking is fun for my wife. Cooking is al revés. Cooking is fun for my wife. Okay. Pero va bien. Playing the piano is sunny. Okay. Sunny. Singing is a great way to express yourself. Okay. Singing is a great way to express yourself. Yes. Okay. Muy bien. Yeah. Muy bien. En gerundio como objeto. Trying make it me nervous. Praying. Make nervous. Praying Ponerme makes. pone nervioso. Trying. Ok. Ahí no sería Right. como objeto. Ahí no está como objeto. Sí, necesito un verbo como enjoy, love, hate, like, y luego entonces el verbo en gerundio para que pueda ser como objeto. Sí, debe estar, el verbo debe convertirse en un sustantivo y convertirse en el objeto de otro verbo. Entonces siempre tiene que haber un verbo que lo preceda. ¿Ok? ¿Tiene alguna así? No, ese mal entonces. Ok. La idea es, ¿verdad? Tengo un verbo, de los verbos que mencionamos, y de los que les puse aquí en la tabla, y ese verbo entonces luego va seguido de otro verbo con ing, pero ahí ya no es un verbo, sino un sustantivo. Entonces siempre va a ir de esa forma para que pueda ser el objeto. Porque recuerden que el objeto es sobre quien recae la acción del verbo, sobre quien recae la acción del verbo. Pero las primeras que me dijo están bien. Eso va a estar en su práctica, ya por lo menos ese punto lo tiene ahí. Lo que tendría que revisar es nuevamente el video. Entonces, pero muy bien, soy Freddy, muy bien. Okay. Muy bien, very well. Entonces, Jenny, tell me, Jenny. Good evening, everyone. Good evening. Mis 5 oraciones con gerundio funcionando como sujeto. Okay. Reading books is my favorite hobby. This one. This 2, swimming in the ocean is very relaxing. Okay. Number 3, learning new language open many opportunities. That's right. 4, traveling around the world sounds exciting. Okay. Number 5, eating healthy improves your overall well-being. Well-being. Well-being, Well-being, yes. yeah. Well-being. Muy bien. Bueno, gerundio como objeto. No tengo ningún pero. Oh, After taking a shower, I waited for Julie. Right. after taking a shower, I waited for Julie. ok, esa no sería. Porque no tenemos ¿Sí? esa no sería un gerundio como objeto, porque no tenemos un verbo que preceda al gerundio en el que el gerundio se convierte en un sustantivo. Esa no sería. Porque la palabra es waited. Waited. I waited
Waited. Ajá. Exacto, eso sería Waited. simplemente que esperé, Eh, pero no está en gerundio. ajá. Y no está ni siquiera como objeto ahí, simplemente es Ok. una oración. Mm, ok, vamos a ver la segunda vez. The medicine must be taken before eating breakfast. Tampoco. Ay, pues yo me puse. Déjeme ver, Déjame ver. yo le voy a mostrar otro ejemplo ahora de los que vimos para refrescar esa parte. Mm, Por lo menos la primera parte está excelentísima. Esa parte, que es mucho más fácil colocarlo así, está bien, eso es segunda como- importante. Pero yo le voy a dar un review ahora rapidito del as object para ver si lo captan ahí y lo pueden hacer bien en la práctica. Ajá. Charme Caribe, vamos Bueno, a ver. pues tienen entonces para caer nuevamente ahí. Está bien, está bien. Ok. Claribel, Ya yo no quiero ni hablar, le digo. ¿cómo vas? Si yo no quiero ni hablar. Ya yo me asusté, teacher. ¿Cómo vas? Teacher. Ajá. Ay, pero eso sí está complicado, teacher. Denle una oreja a uno. Como complicado, pero todo lo han hecho bien. Solamente se han equivocado en la parte de como objeto, pero como sujeto lo han hecho bien, lo han hecho de maravilla. Ah, pues yo quiero entonces que yo siga así mismo. Ya usted sabe. Bueno, Claro. vamos a ver. He's good at fighting or painting. He's What is the pronunciation? a biking. Painting. A painting. Eso es, At. la habilidad sería en español. Ahí dice el painting. Painting. ¿Cómo? He's good at painting. Painting. Okay, he's Yes. good at painting. Sí. Okay, Yes. esa oración está correcta, pero no encaja en ninguna de las dos rúbricas. ¿Cómo así? ¿En sujeto no? No, normalmente cuando es como sujeto, están al principio. Swimming is my favorite sport. Running, it's my favorite activity in the morning. Casi siempre está al principio. Normalmente está al principio. Y en el caso de objeto, pues tengo un verbo cuyo objeto es el gerundio, que es lo que voy a dar en el review ahora rapidito. Esa oración está bien, No. ¿ok? Porque ahí estamos viendo el gerundio en contacto con una de las preposiciones que lo demanda, que es good at. Cada vez que yo digo que yo soy bueno en algo, necesito la preposición at seguido del gerundio. Y eso está bien. Si su oración es incorrecta, es bajo la rúbrica que estamos trabajando que no encaja. Bueno, vamos a ver entonces. Le voy a decir otra. Ay, Dios mío, qué bajón, teacher. Reading or reading. Reading. Reading is great way to relax. Eso está bien. Reading is a great way to relax. Eso está bien. Así mismo. Okay. Studying can be challenging. Challenging, I teacher. Challenging, but rewarding. Muy bien. Rewarding. Very well. Y las otras tan incorrectas porque ya ahí tengo, o sea, con el pronombre del verbo to be adelante y luego entonces que tengo el buen gerundio. Las que hizo con el reading y la otra son las que tiene que utilizar como modelo para hacer las demás, en el caso de como sujeto. ¿Como objeto hizo alguna? Como objeto yo hice 5 también, que igual que esta, vamos a ver si es verdad que Vamos a ver. Regresando. Vamos con esta. He enjoyed it. He enjoys. Así será que se enjoyed. Playing in the park. Okay, he enjoys playing in the park. Eso está bien. Muy bien. Okay. She gave ay, si tiene que ser como una mala palabra ese ahí. ¿Cómo se pronuncia? Singing Singing a tree.
¿Podría repetir la entera completa? She gave singing a tree. She Claro que gave. sí. She gave. Gabe, bueno. G-A-B. Sí. Ok, Gave, gave. dice. She gave singing. Esa sería incorrecta. La idea es correcta, ¿verdad? Porque tiene su verbo y luego el gerundio, pero no machean esas dos expresiones. Uno no da, ese give es de dar, ¿ok? Ah, ok. Usted puede decir, Vamos a decir otra cosa. she gave Vamos a a quitarlo. concert, she gave a concert, pero no she gave a singing. Ah, Pero ya ahí no sería un gerundio, sino que sería otra oración. ok, entonces vamos a decirlo otra vez, así, y si ya está no, pues entonces porque están en la misma línea, es como la del sujeto, que Ok. más o menos, sí, entonces vamos a ver con esta. They taught, they sing to the children. They taught what? They sing, o sea, de bailar, to Ok. the children. Ok. Ahí sería, no sería teach dancing, sino they taught to dance. They taught to En ese dance. Ellos le enseñaron a bailar. They taught to dance. Ok. Pero Bueno, teacher. vamos a ver. Vamos a hacer un review rapidito antes de continuar. Vamos a enseñarles esto otra vez. No se preocupen. Pudo haber sido they taught dancing classes. Ahí podría ser. Dancing classes. Okay. Ok. ¿Dónde está? Este no es. ¿Dónde están ustedes? Okay. Mi recomendación con eso es que utilicen, para que garanticen su resultado sin ningún inconveniente, es utilizar los verbos. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Ok, entonces, estuvimos viendo, esto todo el mundo lo hizo bien, así que aquí no hay problema. Cuando los tenemos como sujeto, pues están al principio. Están al principio, muy bien. Y luego lo que estoy diciendo de ellos. Ahora, como objetos, los voy a tener después de un verbo. Fíjense, tengo mi pronombre, tengo el verbo y luego tengo el gerundio, ¿ok? Entonces, lo más sencillo para ustedes es utilizar los verbos que normalmente requieren de un gerundio, seguido de un gerundio, porque de esa manera ustedes evitan que tal vez utilicen un verbo que no va o que les salga mal. Miren aquí este listado de verbos que yo les puse, que pueden utilizar para practicar. ¿Ok? Como es un grupo de verbos que tiene esta posibilidad de poder usarse de esta forma, pues entonces trabajo con esto. Eso es lo que les recomiendo que hagan en la práctica. ¿Ok? Estos verbos. Todos estos que están aquí siempre van seguidos, fíjense, de un gerundio, un gerundio, un gerundio. Y esto es el gerundio como objeto. Y tenemos aquí los verbos que, a ver dónde está, ok, los verbos que sin importar, que pueden ser ambiguos, o ambiguos con un doble uso, no es una ambigüedad, con un doble uso, que se pueden utilizar tanto con gerundios y sin gerundios, como es el caso de hate, like, love, ok, que son verbos muy comunes, que ustedes saben lo que significan, y si los usan, pues es prácticamente seguro que van a tener las oraciones correctas, ¿ok? Entonces pueden trabajar tanto con este listado, miren los ejemplos aquí, tanto con este listado como con el que les mostré anteriormente, ¿ok? Como con el que les mostré anteriormente. Y ahí garantizan de que, bueno, no tendrán ningún error, no cometerán ningún error. Y se lo aprenden de paso, ¿por qué? Como les digo, es un grupo de verbos que tiene este tipo de funciones. ¿Bien? Glenis, tell me, Glenis.
Hola. Hi. 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 Tizen. Yes, de Yajaira. Disculpe, ¿puede mostrar la otra pantalla? Claro. Ahí está. Esta trazada acá ahí, no la veo. No la ve. Déjenme yo volverla a La cargar. primera, teacher. Déjenme volverla a cargar, ok. Un segundo. Problema. Ok, voy a la primera que puse. Esta. Sí. Ok. Esa misma, teacher, un momentito. Thank you. Ok, very well. Bien, Glenis. I'm going to say my homework. Okay. Let's hear it. Gerunds as subject. Okay. Walking in the rain is relaxing. Okay. Studying late at night can affect academic performance. Okay. Performance. Performance. Saving money constantly ensures financial stability. Okay. Financial stability. 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 Financial stability. Okay. Bueno, ya encontré está bien, pero gerunds as objects. Okay. I enjoy reading mystery novels. Mystery novels. Mystery, sí, mystery. I can imagine living in another country. Okay. Okay. Está bien ahí. Okay. Yeah. Yes. Thank you. I can't imagine. I can imagine. Okay, I can imagine. Living. Imagine. Dame un segundo. Imagine. Lo repito. No, es okay. Está bien. Déjeme confirmar algo. Imagine. Para no dejarle con una duda. Si tenemos la misma palabra en la mente. Okay. Never see this. Yeah, okay. Okay. ¿Quieres que repita alguno? No, es confirmando. Ok, está bien. Está correcto. Está confirmando algo. Muy bien. Scarlett. ¿Usted tiene otra, Glenis? No. Está bien ahí. Ok. A menos que usted quiera que le diga todo. No, ahí me parece bien. Ya usted captó la idea. Esa es la idea de cómo se hace. Para ya simplemente reproducir lo mismo. Ok, muy bien. Forgot something. Ok. Para que tenemos image, que es un noun, ¿verdad? Imagen. Y imagine, que es el verbo de imaginar. Entonces, imagine living. Ahí está correcto. Scarlett. Yeah. Tell me, Scarlett. Very well, Glennis. Good evening, everyone. Good evening. Teacher, le voy a decir dos de cada uno. Bien. Okay. Ahorrando, dele, ahorre. No, teacher, tú sabes que tal y entrar tal. Estamos ahorrativos aquí. Hay muchas cosas que hacer. Está bien. Es válido. Okay. Running is an exercise.
Okay. Loving is beautiful. Okay. Te voy a decir tres. Sleeping makes us resting. Or resting, sí. Sleeping. Sleeping makes us, us resting. Or rest. Okay. You wanna say like sleeping make us rest? Ajá. Okay. Dormir nos hace descansar. Okay. Ajá. Dormir nos hace descansar. Podría ser, para que tenga más sentido, sería sleeping help us. Nos ayuda a descansar. No nos Okay. hace, sino nos ayuda. Sleeping help us rest. Ok. Entonces, con objetos, vamos a ver, I had cooking. My hobby is resting. Ahí le dije dos. La primera está Bueno, bien. tres si te La quieres. primera está bien. La primera está segunda bien. no, la primera está bien. I hate cooking, ahí tenemos hate, que es un verbo, cooking, que es el gerundio. Ahí está bien. La segunda no, la segunda es una oración con el verbo to be. Ok. Bueno, para mí lee otra. I like cleaning. I like cleaning. Sí, esa está bien. Ajá. Esa está bien. Ok. Okay. Bueno, te voy a decir otra. Como había una mala, déjame terminar entonces. I enjoy sleeping on Saturday. Ok, muy bien. I love sleeping on Saturday. Muy bien. Esa también está bien. Thanks. Ok, muy bien. Entonces, chicos, esa es la idea, que ustedes aprendan a trabajar con eso. Ahora vamos a entrar en un tema, vamos a hacer un tema rapidito de because. Ya lo habíamos visto, es simplemente un reinforcement, como un refuerzo. Y vamos a tener entonces el tema de esta noche básico principal, que es la voz pasiva y la voz activa. No es nada complicado, es algo sencillo, pero vamos a darle. Bien. Ok. Entonces, aquí tenemos cláusulas con because, clauses with because. Habíamos visto que because lo utilizamos para dar razones, la causa de algo, ¿verdad? Para dar una explicación. Ya eso lo habíamos visto. Aquí simplemente lo vemos con otras oraciones. Como por ejemplo, I'd make a good journalist because I'm good at writing. I'd make a good journalist because I'm good at writing. Yo haría un buen periodista, o yo sería un buen periodista, porque me gusta escribir. Porque soy bueno escribiendo, perdón. I'm good at, no es que me gusta, es que soy bueno escribiendo. Entonces yo sería un buen periodista, ¿por qué? Porque soy bueno escribiendo. Se me da bien. I could be a teacher. I could be a teacher because I'm very creative. Yo podría ser un maestro porque soy muy creativo. ¿Ok? Si se fijan, ya habíamos visto esto. Simplemente usamos el because para añadir la razón de algo. ¿Ok? Puede ser cualquier cosa que yo quiera dar una razón. Luego tenemos I wouldn't want to be a teacher because I'm very impatient. I wouldn't want to be a teacher because I'm very impatient. No me gustaría ser un maestro porque soy muy impaciente. El because me permite añadir el por qué. I could never be a stockbroker because I can't make decisions quickly. No podría ser un corredor de bolsa, eso es un stockbroker, porque no puedo tomar decisiones rápidamente. ¿Ok? Entonces es sencillo. Cuando yo quiero decir algo en inglés y quiero decir el por qué, añado el because y después del because añado la cláusula con la causa o la razón de lo que decía anteriormente. Dígame, Glenis. Sure. Yes. Repeat the number three sentence. Okay. Please. I wouldn't want to be a teacher because I'm very impatient.
I wouldn't. I wouldn't. Yeah. I wouldn't want to be a teacher because I'm very Impatient. Eh? Impatient. 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 Yeah. Impatient. Yeah. Impatient. Yeah. Impatient. ¿Y qué significa? Impaciente. Okay. Sí. Nosotros tenemos en inglés, ¿verdad? A la orden. Tenemos en inglés la palabra patient, que es paciente, impatient, impaciente, y patience, que sería paciencia. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer esto para seguir trabajando con el because. En esta columna tenemos unas cláusulas y de este lado tenemos unas razones para estas cláusulas. Entonces, lea la cláusula, identifique cuál sería el porqué de eso. Dígame, Glenis. Ok, parece que estaba levantada de ahorita. Ok, tell me now, Glenis. Excuse me. Excuse me. Ok. Entonces, vamos a trabajar primero con la primera, ¿verdad? Que dice, I like to be a physical therapist. ¿Por qué? Tell me, Claribel. Disculpe, teacher, es que no entendí el mandato. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ok. Aquí tenemos estas cláusulas, ¿verdad? Y de este lado tenemos las razones. Aquí nos dice algo y aquí nos explica el porqué de ese algo. Por ejemplo, I like to be a physical therapist. Me gustaría ser un terapeuta físico porque. ¿Cuál de estos por qué encajaría para explicar el por qué a él le gustaría ser un terapeuta físico? Vamos a ver. Tell me, Smirna. Vamos a ver, Smirna. Teacher, yo tenía la segunda, era. ¿Tiene la segunda? Ajá. Vamos a ver. ¿Alguien tiene? Pero usted ya vio la primera. Lo voy a intentar. Me. ¿Quién me dijo mi? A ver, que yo no lo veo aquí. ¿Quién me dijo mi? Lenny. Glenis, dígame la primera, Glenis. Vamos a ver. The first is C. Because I enjoy helping people. Muy No, bien. déjame decirla completa. Dígala completa. Sí. I like to be ¿cómo es? Physical. Physical. Okay. I like to be a physical therapist because I enjoy helping people. Muy bien. Very well. Smirna, number 2. Yes, teacher. I only make a bad Librarian. ¿Cómo se librarian? Because I am very disorganized. Okay. Sería eso. Esa es la correcta. No puedo ser bibliotecario porque soy muy desorganizado. Muy bien. Sí, Para ser correcta. bibliotecario debe ser organizado. Exactamente. Okay. Muy bien. La pronunciación aquí es que tenemos que chequear, ¿verdad? Sería I would make a bad librarian because I'm very disorganized. 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 Yeah, Okay. disorganized. Muy bien, vamos con el número 3. Vamos a ver a quién le toca. Heidi, number 3. I could be a deployment because I'm short-tempered. Okay. I couldn't be a diplomat. Diplomat. Yeah, I couldn't be a diplomat because I'm short-tempered. I'm short-tempered. ¿Verdad? No podría ser un diplomático porque, vamos a decirlo en español, porque soy de mecha corta. Soy de mecha corta. Eso es short-tempered. Temperamento. I like that. ¿Cómo se diría?
I like that. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? La expresión. Ah, short-tempered. La utilizaría mucho yo. Ok. Seguimos. Bien, vamos a ver. Number 4. Sería de Yajaira, number 4. Are you there, Yajaira? Ok, al parecer Yajaira no me escucha. Vamos con... Ok, Jenny, le toca la number 4. Yo podría coger la que quiera o tiene que ser la number 4. ¿Usted tiene, solamente sabe otra que no es la número 4? O sea, las relaciones. Ok, dígame la que ustedes saben. ¿Cuál? Vamos a ver. Yo escogí la number 5. Ok. I called be a flight attendant. Entonces, las relaciones. Because I really enjoy traveling. Okay, very well. I could be a flight attendant because I really enjoy traveling. Flight attendant es lo que conocemos como azafata, ¿verdad? Muy bien. Uno de los significados, por lo menos. Ok, me queda aquí Claribel y Silfredi. ¿Cuál quiere Claribel? ¿La 4 o la 6? Dígame con cuál usted tiene su botella, dígame. Cualquiera, ¿cómo? Ok, elija la 4. Pues voy a tomar la 6. No, yo estoy así ya yo me comienzo a hacer plátano con huevo. Voy con la 6, está bien. Ok, dale. I call never be a financial advisor. ¿Está bien pronunciado? Aquí sería financial advisor. Financial advisor. Financial. I call never be a financial. Advisor. Financial advisor. Sería, mire, Okay. financial advisor. Okay. Entonces la respuesta sería because I am not good at managing money. Okay, because I'm not good at managing money. Muy bien. This is correct. Yeah, it is correct. Usted no podría ser un asesor financiero si usted no es bueno manejando dinero, porque entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Number 4, Silfredi. Vamos a ver. Because I love animals. Okay, very well. Recuerden que este verbo es mind. I wouldn't mind working as a veterinarian because I love animals. Muy bien. Vamos a continuar. Bien, entonces tenemos la unidad de hoy. It's really worth seeing. Realmente vale la pena verlo. Y aquí tenemos los amazing facts about amazing landmarks. ¿Verdad? Datos increíbles acerca de hitos históricos. Increíbles también. Landmarks se refiere a eso, a hitos, cosas emblemáticas, hechos emblemáticos que marcan un antes y un después, ya sean físicos, ¿verdad? Como estructuras, un libro, una idea, algo que causó, que fue un antes y un después, que fue un hito histórico. Como tenemos aquí The Eiffel Tower, Machu Picchu, the Statue of Liberty, etc. Son cosas interesantes que tenemos aquí, que ustedes pueden investigar, que lo conocemos en español,
que es muy importante porque cada uno representa algo y a eso se le llama Amazing Landmarks. Bien, vamos con esto. Antes de iniciar, ¿alguien había escuchado alguna vez o sabe qué es la voz pasiva en inglés? Passive voice, passive voice. ¿Nadie? Ok. La voz activa es cuando la oración está centrada en quien realiza la acción. Cuando la oración está centrada en quien realiza la acción. Y la voz pasiva es lo contrario. Es cuando la oración está centrada en la acción y no en quien la realiza. Voz activa, el enfoque está en quien hace la acción. Voz pasiva, el enfoque está en la acción. Para que tengan una idea, todas las oraciones que ustedes han hecho hasta el día de hoy, todas, sin excepción, todas han estado en voz activa, todas. Lo que significa que ya usted sabe hacer voz activa, porque todo lo que usted ha hecho ha sido hacer voz activa. I am working, voz activa. He is sleeping, voz activa. ¿Qué más? I like swimming, voz activa. Todo eso es voz activa porque el enfoque está en la persona. Pero la voz pasiva es diferente. Esta noche vamos a ver dos tipos de voz pasiva. Voz pasiva del pasado simple y voz pasiva del presente simple. No es nada complicado, es simplemente recordar la regla. Fíjense aquí, estas oraciones que están aquí están en voz activa, active voice, y estas que están aquí están en passive, passive voice. La misma oración, pero de formas distintas. Fíjense en el cambio. The Disney Brothers founded the company in 1923. The Disney Brothers founded the company in 1923. Los hermanos Disney fundaron la compañía en 1923. Si se fijan, el enfoque de esta oración está en los hermanos Disney. ¿Ok? Ese es el enfoque. De este lado tenemos la misma oración, pero diferente. It was founded by the Disney Brothers in 1923. Fue fundada por los hermanos Disney en 1923. ¿Sí se fijan? Aquí el enfoque estaba en los hermanos Disney. Aquí está enfocada en la fundación de la empresa, no en quienes lo hicieron. Aquí el enfoque está en quién lo hizo. Aquí está en lo que hicieron. Y de segundo lugar está quiénes lo hicieron. Entonces aquí el actor principal es los hermanos Disney, mientras que aquí es la fundación de la empresa lo que tiene el rol principal. ¿Ok? Vamos a la número 2. Walt Disney opened Disneyland in 1955. Walt Disney opened Disneyland in 1955. Walt Disney aperturó Disneylandia en 1955. ¿De quién está hablando la oración? De Walt Disney. ¿Quién es el enfoque de la oración? Walt Disney. Ahora fíjense de este lado. Disneyland was opened by Walt Disney in 1955. Disneylandia fue aperturado por Walt Disney en 1955. Aquí el enfoque estaba sobre Walt Disney, que fue quien aperturó Disneylandia. Pero aquí el enfoque está en Disneylandia, que fue aperturado por Walt Disney. Entonces, aquí yo estoy haciendo énfasis como rol principal o dándole el rol principal a Disneylandia, mientras que aquí el rol principal lo tiene Walt Disney, ¿sí? En una, el sujeto es el actor principal o es el que se lleva toda la atención, y en la otra, pues es la acción la que tiene la
preponderancia. Ok, vamos a verlo aquí. ¿Vamos más o menos bien ahí? Voz activa, el enfoque está en quien realiza la acción. Voz pasiva está en la acción, principalmente. Entonces, a veces uno quiere hacer énfasis en la acción, no en quien la realiza. Limpiaron, por ejemplo, en una empresa, vamos a decir que limpiaron la empresa. Limpiaron la empresa. Y nosotros podríamos hablar de, oye, vamos a hablar de la eficiencia de la limpieza del edificio. Vamos a ver cómo limpiaron la empresa. El enfoque de esa oración, limpiaron la empresa, no está en quienes limpiaron la empresa, sino en la acción, la limpieza de la empresa. Sí, nosotros también en español a veces quitamos el foco del sujeto para referirnos a la acción, como cuando vemos que el banco fue robado. Cuando el banco es robado, como ha sucedido aquí en varias ocasiones, el enfoque no es quiénes lo robaron, sino que el banco fue robado. ¿Por qué? Porque el hecho de que el banco haya sido robado implica muchas cosas. El dinero de los ahorrantes, el sistema de seguridad, la estabilidad económica, etc. Todo eso es lo que atrae la atención. Eventualmente se van a perseguir a los que robaron el banco, pero el centro es que robaron el banco. ¿Sí? Entonces ya ahí la oración no se marca en voz activa. En voz activa sería los ladrones robaron el banco. Si yo digo los ladrones robaron el banco, el enfoque está en los ladrones. Pero si yo digo el banco fue robado, ¿dónde está el enfoque? El banco. El banco fue robado. Esa es la noticia. ¿Sí? Significa que lo usamos también. Vamos a ver entonces aquí la estructura. Esto es fácil, chicos. Muy fácil. Las oraciones activas vienen de la siguiente forma. El sujeto, subject, suele estar antes del verbo. ¿Dónde? Antes del verbo. El sujeto suele estar antes del verbo. Mientras que el objeto está después del verbo. Entonces, en una oración, el sujeto está antes del verbo y el objeto está después del verbo. El sujeto es quien realiza la acción, el objeto es quien recibe la acción. ¿Sí recuerdan que lo estábamos hablando hace unos minutos? Cuando hablábamos de gerundios como objetos, es quien recibe la acción. Desde que usted escuche objeto en gramática, es porque el objeto es el que recibe la acción. Y el sujeto es el que realiza la acción. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo facilito que tenemos aquí. Dice aquí, Tom cleaned the room yesterday. Tom cleaned the room yesterday. Tom limpió la habitación ayer. Excelente. Esta oración está en voz activa. ¿Por qué? Miren el sujeto aquí, Tom. ¿Cuál es el enfoque de la oración? Tom. ¿Por qué? Queremos hablar de que Tom limpió la habitación. Ese es nuestro enfoque. Ahora bien, si me dicen, conviérteme esta oración en una oración en voz pasiva, ¿cuál es la regla? Lo primero que yo hago es identificar mi verbo. ¿Ok? Lo primero que yo hago es identificar mi verbo. ¿Cuál es el verbo? Cleaned. Ese es el verbo, ¿verdad? Entonces, luego que identifiqué mi verbo, voy a tener delante del verbo mi objeto. Porque el objeto siempre va después del verbo. Ok. Entonces, tengo mi verbo, automáticamente voy a saber cuál es el objeto, a lo que sigue. Entonces, la regla me dice que en el caso de la voz pasiva, el objeto, que es the room, se va a convertir aquí en la parte principal. ¿Ok?
se va a convertir aquí en la parte principal. Se va a convertir en el sujeto. ¿Ok? El que estaba recibiendo la acción ahora va a estar en el rol principal. The room. Luego de identificar mi objeto, que lo voy a colocar de primero, debo de colocar el verbo. Y aquí viene algo interesante. Yo les mencioné anteriormente de que la voz pasiva que estamos viendo es la voz pasiva de el pasado simple y luego vamos a ver la del presente simple. Ok, como estamos hablando de pasado simple, no sé si se fijaron que aquí el verbo está en pasado. El verbo es clean y dice cleaned. Está en pasado. Ok, la regla de la voz pasiva es que luego de que yo tengo mi objeto en este lugar al principio, pues entonces debo de colocar el verbo en pasado participio. Todas las oraciones en voz pasiva tienen el verbo en pasado participio. En el caso del verbo clean, que es un verbo regular, sabemos que su forma pasado y pasado participio es la misma. Ok. Ahora usted se preguntará, ¿de dónde salió este was? Si aquí no está. Otro punto. Tanto el verbo to be como el verbo en pasado participio van a estar presentes en todas las oraciones de voz pasiva. En todas. Was es, en este caso, el que estamos eligiendo, porque la oración que tenemos aquí arriba está en pasado simple. Y el pasado simple del verbo to be es was o were, ¿verdad? Entonces, como la oración que tengo aquí está en pasado simple, cuando la voy a pasar a voz pasiva necesito el objeto seguido de mi auxiliar, que sería el verbo to be. Como la oración está en pasado, pues el verbo to be debe ser en pasado, seguido por el verbo en pasado participio y el resto de la oración. The room was cleaned yesterday. The room was clean yesterday. Si se fijan, en la oración de aquí arriba, Tom es el sujeto que realiza la acción sobre la habitación. En la voz pasiva, la habitación, que era el que recibía la acción, coma el rol del sujeto ahora, para hacer énfasis en que la habitación fue limpiada ayer. Sí. ¿Qué pasó con Tom? En esta oración, Tom no es relevante. ¿Por qué? Porque no hay ninguna relevancia de que Tom haya limpiado la habitación como para yo verme forzado a mencionarlo otra vez. Y les digo esto porque las oraciones en voz pasiva, cuando quieren añadir quien hace la acción, suelen añadir by y luego la acción. Lo vamos a ver ahora, no se preocupe. ¿Ok? Pero normalmente cuando tenemos sujetos como Tom, que son poco relevantes y que no son necesarios para yo trazar mi idea de que la habitación fue limpiada ayer, lo solemos omitir y no lo colocamos. Por eso usted no ve a Tom aquí en la oración, porque el enfoque es que la habitación fue limpiada ayer. Si yo quisiera decir Tom, aquí tendría que colocar by Tom, ¿ok? Que es de la única forma que puedo añadir el nombre en voz pasiva sin que afecte la estructura. Ok, una vez más. Entonces tenemos la voz activa. El enfoque está en quien realiza la acción. Tom cleaned the room yesterday. Sujeto, verbo, objeto, resto de la oración. Voz activa. Muy bien. Ahora, cámbiame esa oración de voz activa a voz pasiva. Lo primero que hago es identificar el verbo. Después del verbo está el objeto. Ya yo sé que el objeto va de primero. Luego entonces identifico cuál es el tiempo verbal de la oración. Ah, la oración está en pasado. Ok, como yo sé que mi auxiliar siempre será el verbo to be y la oración está en pasado, debo utilizar el verbo to be en pasado. En este caso, was, porque the room es uno solo. Y sabemos que was es para singular en pasado y were es para plural en pasado. Muy bien. Entonces uso was porque es the room, la habitación, una sola. Seguido por el verbo en pasado participio. Como el verbo clean es un verbo regular, sabemos que su forma en pasado es su misma forma en pasado participio, así que no tengo que cambiarlo y lo coloco aquí. Entonces ya tengo mis tres primeras partes. The room, el objeto, was, que es el verbo auxiliar,
Y luego tengo el verbo que tenía aquí arriba. Y al final, el resto de la oración. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguna duda con respecto al tema? Algo que no se entiende todavía. Dígame de Yajaira. Teacher, el verbo auxiliar siempre lo vamos a colocar cuando estemos realizando la oración en voz pasiva. Sí, siempre vamos a colocar el verbo to be según el tiempo verbal de la oración que estemos colocando en voz pasiva. Y el tiempo verbal no es gerundio. No. Es decir, vamos a utilizar nuestro verbo to be, ¿verdad? Que es el auxiliar. En este caso, vamos a imaginarnos que únicamente estamos trabajando con el pasado. Como la oración está en pasado simple y como yo estoy pasando una oración de pasado simple en voz activa a pasado simple en voz pasiva, yo sé que mi auxiliar en este caso, que es el verbo to be, debe ser was o were, dependiendo del objeto. Si el objeto es plural, were. Si el objeto es singular, was. Y luego entonces el verbo en pasado participio. No gerundio, pasado participio. ¿Okay? Sí, en pasado participio, de acuerdo. Exacto. Pensaba que era porque llevaba el verbo to be, porque el verbo permanece igual. No cambia el verbo que lleva la oración. No cambió en esta oración porque el verbo clean es un verbo regular. Y la forma de pasado del verbo clean es cleaned. Pero la forma pasado participio también es cleaned. Entonces, en un sentido sí cambió, porque en la oración el clean que está ahí es pasado participio, aunque en la oración de arriba es pasado simple. Es lo mismo, la misma estructura, pero en términos de la regla y de la estructura gramatical, ese cleaned está en pasado participio. Si la oración fuera con un verbo irregular, se nota automáticamente el cambio. Porque arriba yo tendría, por ejemplo, vamos a decir el verbo escribir, write. En la forma pasada de write es wrote. Pues en la oración de arriba de Tom, por ejemplo, Tom wrote a novel. Tom wrote a novel. Tom escribió una novela. Y ahora me dicen, oye, convierte esa oración, Tom wrote a novel, en voz pasiva. Entonces, aquí como wrote, que es un verbo irregular, su forma en pasado participio no es wrote, sino es written, yo voy a anotar el cambio. Entonces yo diría, the novel was written by Tom. Okay? The novel was written by Tom. Aquí sí veo el cambio, ¿ok? Porque el verbo irregular tiene una forma diferente en pasado participio. En el caso del verbo regular, pues siempre igual. No cambia y eso lo hace fácil, ¿ok? Entonces, ¿qué deben de recordar? ¿Qué es la clave aquí? Siempre que yo vea voz pasiva, va a estar el verbo to be en alguna forma. Hay muchísimas formas, ¿ok? Nosotros no vamos a abarcar todo eso. Nosotros vamos a ver únicamente dos por ahora. Y con eso, si usted aprende a hacer esas dos, aprende a hacer todas las demás, porque siempre es lo mismo. Y eso es lo que hace fácil la voz pasiva. Porque si usted recuerda la estructura, no se lo olvida nunca. Y es que siempre va a estar el verbo to be ajustado a la oración que se esté cambiando, según el tiempo que tenga la oración. Y número dos, siempre en la voz pasiva, el verbo va a estar en pasado participio, en todas las formas. ¿Ok? Pasado participio. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Scarlett, dígame Scarlett. Entonces, un ejemplo, la estructura sería objeto, verbo to be en pasado, pasado participio, más lo demás. Exactamente. Ok. Gracias. Ok. Bien, vamos a ver algunos otros ejemplos para que ustedes vean cómo se usa
de diferentes formas la voz pasiva. Y de paso les digo, la voz pasiva normalmente no se usa tanto en el inglés del día a día, porque la voz pasiva es mucho más formal que la voz activa. La voz activa es menos formal. Normalmente vamos a ver la voz pasiva en los noticiarios, ¿verdad? En las noticias, donde se habla un inglés muy formal. Vamos a verlos en la voz pasiva en los libros de ciencia, donde hay muchas instrucciones. Si usted busca las instrucciones del carrito que se compró, del celular que se compró, que siempre vienen en inglés, esas instrucciones están en voz pasiva. Ya usted sabe por qué están en voz pasiva. Están en voz pasiva porque, por ejemplo, cuando usted está viendo unas instrucciones, el enfoque no está en quién realiza la acción, sino en la acción misma. Conecte, destape, agarre, amarre, rompa. Es decir, la acción no tiene un enfoque de quién lo hace. Puede ser un anciano, una anciana, un señor, una señora, un adulto, un niño. Ese no es el enfoque. Lo puede hacer cualquiera que entienda la instrucción. La instrucción se enfoca en la acción. Entonces, normalmente las instrucciones en inglés vienen en voz pasiva. Entonces, vamos a ver voz pasiva en los noticiarios, en textos académicos, en las instrucciones, pero en el día a día, en la comunicación diaria, no es tan común por ser formal. Sabemos que la informalidad es lo que domina la comunicación del día a día en los Estados Unidos como en cualquier otra parte del mundo. Entonces, eso es para que lo tomen en cuenta. ¿Por qué es importante? Bueno, porque cuando usted esté leyendo por ahí una instrucción o un libro o lo que sea y lo vea, pueda distinguirlo y entender por qué se está haciendo de esa forma y no se confunda cuando usted ve el verbo to be y un verbo en pasado participio. Usted sepa por qué está así, qué significa eso. Bien, entonces, ¿cuáles son los usos de la voz pasiva? Por ejemplo, cuando no sabemos quién hizo la acción, utilizamos la voz pasiva. Como por ejemplo, a bank was robbed yesterday. A bank was robbed yesterday. Un banco fue robado ayer. Cuando yo no sé quién realizó la acción, utilizo la voz pasiva para enfatizar la acción y omitir quién lo hizo. ¿Ok? Porque no sé quién lo robó. Entonces, para no estar inventando, porque no sé quién lo hizo, me enfoco en la acción. Un banco fue robado ayer. ¿Por quién? No lo sé. No lo sé. Entonces utilizo la voz pasiva when we don't know who the doer is. Cuando no sabemos quién es el que hizo la acción. Number 2. The robber was arrested last night. El ladrón fue arrestado anoche. También utilizamos la voz pasiva cuando es obvio quién hizo la acción. Cuando es obvio quién hizo la acción. Si yo digo que el ladrón fue arrestado anoche, nosotros decimos, ok, obviamente debió de haber sido la policía, ¿verdad? La policía es la que arresta. Puede ser que haya sido la gente que lo haya arrestado, que lo haya atrapado, ¿verdad? Es una excepción, pero lo obvio es que si arrestaron a alguien, lo arrestó la policía. Entonces utilizamos la voz pasiva cuando es obvio quién fue que realizó la acción. También se utiliza la voz pasiva cuando no queremos decir quién hizo la acción. Como por ejemplo, I was told that you insulted my brother. A mí me dijeron que tú insultaste a mi hermano. Aquí estoy utilizando la voz pasiva. ¿Por qué? Porque yo no quiero mencionar quién me dijo eso. Porque si yo tal vez digo quién me dijo eso, lo voy a meter, como dicen aquí, lo voy a meter al medio. Y yo no lo voy a meter al medio. Yo voy a proteger la fuente, ¿verdad? Entonces, si yo quiero proteger la fuente en inglés, necesito la voz pasiva. Y por último, cuando, que es lo que hemos estado hablando, no queremos enfatizar quién hizo la acción, sino lo que él hizo. Por ejemplo, Jurassic Park was filmed by Spielberg in 1993. Jurassic Park was filmed by Spielberg in 1993. Parque Jurásico fue filmado por Spielberg en 1993. El enfoque está en el Parque Jurásico. Aquí vemos by, que era lo que le decía, by para introducir a la persona que realizó la acción. Siempre utilizamos by en voz pasiva para introducir a la persona que realizó la acción cuando es importante mencionarlo. ¿Ok?
A veces no es importante mencionarlo, pues lo omitimos. Pero cosas como estas, por ejemplo, ameritan que se mencione quién lo hizo. Pero el enfoque de la oración está en el Parque Jurásico, no está en Steven Spielberg. Bien, aquí está la estructura, que ya la mencionaba Scarlett, objeto más was aware, en la voz pasiva del pasado simple, ojo, objeto plus was aware, dependiendo de si el objeto es plural o singular, más el pasado participio, y en caso de que sea necesario, by más el agente. ¿Ok? Fíjense en estos ejemplos facilitos. She cleaned the room. Ella limpió la habitación. ¿Cuál es el objeto de esta oración? ¿Quién me dice? She cleaned the room. ¿Cuál es el objeto? Pero dicen sí, tiene que ser ella. El objeto. She cleaned the room. Dígame. The room es el objeto, muy bien. Porque lo primero que yo hago es ubicar mi verbo. Mira, se lo pusieron hasta en negrito aquí. Lo primero que yo hago es buscar mi verbo. ¿Cuál es el verbo? Cleaned. Porque yo sé que she es un pronombre. Entonces, cleaned. Entonces, después del verbo va el objeto, the room. Miren aquí abajo la oración, como la pusieron. The room, como la oración está en pasado, miren el was. Y también el room está en singular, así que es was, porque estamos en la voz pasiva del pasado simple. The room was, y miren el verbo aquí, se queda igual, es el mismo verbo de ahorita, cleaned. Yo quiero añadir esto, by her. Sí, lo quiero añadir. De nuevo, they played football. ¿Cuál es el objeto de la oración they play football? Dígame, Scarlett. Fútbol. Muy bien, fútbol. ¿Por qué? Played es el verbo y después del verbo está el objeto. En automático yo sé que es fútbol. Aquí tengo que utilizar de una vez después de mi objeto, debo utilizar el verbo to be. Sería en este caso was, porque fútbol está... Una de las técnicas para que sea pasivo. Digo yo que una de las técnicas para que sea pasivo, no sé si lo dijo también, es que el verbo to be está ahí presente. O sea, digo yo presente, pero yo digo está ahí en pasado. Sí, debe estar. Sí, para yo hacer cualquier voz pasiva siempre va a estar el verbo to be. Pasivo. Exacto. Lo que le va a llamar la atención siempre, por ejemplo, en este caso, es que usted va a ver el verbo to be en una construcción que usted no está acostumbrado a verlo. Lo va a ver como un verbo en pasado participio. Y eso le va a llamar la atención. Ajá. Exacto. Entonces, eso es. Aquí tenemos este ejercicio en el que tenemos que convertir estas oraciones en... Están ya prácticamente hechas. Lo que yo tengo que convertir es el verbo aquí en voz pasiva. Vamos a ver. Tenemos aquí, vamos a hacer por lo menos las primeras 3 para ver el otro tema y ustedes la van a completar para el jueves. El jueves va a ser cargado. Entonces tenemos aquí Mont Sainte-Victoire, algo así, blank space, by the French artist Paul Cézanne. Esto, el Mont Sainte-Victoire raya por el artista francés Paul Cézanne. Entonces, ¿cómo yo convierto el verbo paint en voz pasiva aquí? Hay 2 cosas que necesito. Necesito mi auxiliar, que ya yo le mencioné, o was aware. Usted va a identificar si sería was aware aquí. Y luego necesito el verbo paint en pasado participio. ¿Cómo sería? Tell me, Heidi. Montenstein Victor was painted by the French artist Paul Cézanne. Muy bien. Perfect. Es correcto. Sabemos que aquí va was porque esto está en singular. Estamos hablando de Mont Sainte-Victoire. No vemos aquí una S ni nada que nos haga pensar que está en plural. Was. Y el verbo paint es un verbo regular. Entonces, la forma pasada y pasado participio es igual. Painted. Entonces, Mont Sainte-Victoire was painted
by the French artist Paul Cézanne. Okay. Number 2. Aquí tenemos el verbo write. Una pista es un verbo irregular. Y el verbo direct, que es un verbo regular. Ok. Entonces, ¿cómo yo completo esto en voz pasiva? Vamos a ver. Una mano aquí. De Yajaira, ¿usted tiene esta? Sí, profe. Vamos a ver. Entonces sería the first time words few wax written. Okay, was written. Written. Sería written, porque la pronunciación es written. Ajá. Y aquí debajo. Sería wax written. Ajá. Direct by George Lucas. Okay. Ok, faltó algo aquí nada más. Le faltó el auxiliar del verbo to be aquí. Wax. Muy bien, muy bien. Was directed by George Lucas. Entonces, muy bien. The first Star Wars film, mire que dice the first, la primera. Es una sola. The first Star Wars, para que no se me confundan con esa S. The first Star Wars film, la primera película de Star Wars, was written. El verbo write es un verbo irregular. Y el pasado participio es written and was directed by George Lucas. Muy bien, muy bien. Number 3. Y último, vamos a ver quién levantó la mano primero aquí. Esmirna, vamos a ver Esmirna. Number 3. Teacher, déjame ver si la hago bien. Claro. De Sage on Liberty. Ajá. Of Liberty. What's the thing? Porque es destined. Okay. Para participar. Designed. Design. Okay. Was designed by the French Sculptor. Frederick August Bartholdi or something like that, o algo así. Aquí nos llevan forzado todos porque primero es en inglés y luego entonces tienen nombres en francés. Ahí nos mataron ya. Pero bueno, la estructura fue correcta. The Statue of Liberty was designed by the French sculptor Frederick Auguste Bartholdi. Correcto, ¿verdad? The Statue of Liberty está en singular. Yo sé que voy a utilizar el was y el verbo en pasado participio, que como es un verbo regular, designed, pues es igual en pasado y en pasado participio. Ok, vamos a ver, creo que hay alguien aquí más. Glenis, ¿quiere intentarlo con la cuarta para dejarlo hasta ahí? Ay, mi madre. ¿Cómo va a ser, Glenis? ¿Cómo va a ser? Ay, mi madre. En la cuarta. Rayos. Yeah. The 2014 World Cup final was won by Germany. Muy bien, excelente. The final match was seen Very well. by almost 1 billion people all over the world. Muy bien. Usted veo, excelente. Nada que agregar ahí. Muy bien. Tanto el verbo win como el verbo see son verbos irregulares. El pasado participio de win es won. El pasado participio de see es seen. Excelente. Entonces, yo les voy a mandar esta foto para que ustedes me traigan para el jueves las 5, las 6, las 7 y la 8. Bien. Y les voy a poner este también. Sí, lo van a entretenerse.
esto. ¿Por qué les mando estas? Usted dirá, wow, profesor, pero pongan unas más cortas. Lo que pasa es que yo quiero que le pierdan el miedo y se apoyen en la regla que yo les acabo de enseñar. Por larga que sea esta oración, tenemos un verbo. Por lo tanto, hay un objeto. Tenemos un verbo. Por tanto, hay un objeto. ¿Ok? Entonces, le voy a mandar esta foto para que estas oraciones que se encuentran en voz activa, ustedes me la traigan usando voz pasiva. Y vamos a ver cómo les va. ¿Ok? Yo le voy a mandar la foto. Bien. Entonces, por último. Yo tengo algo aquí. Vamos a ver. Esto es sencillo. Vamos a ver, porque quiero hacer una dinámica antes de irnos que les hice. Tenemos aquí la voz pasiva con el presente simple. La voz pasiva con el presente simple. Es lo mismo que vimos allí. La única diferencia es, para que no nos compliquemos, la única diferencia es, si se fijan, esta oración no está en pasado. Esta oración no está en futuro. Esta oración está en presente simple. They use the euro in most of Europe. Como la oración está en presente simple, si yo tengo una oración voz activa en presente simple y la tengo que pasar en voz pasiva en presente simple, fíjense cómo está el verbo to be aquí. ¿Y se fijan? Aparece como is, are. ¿Por qué? Porque el verbo to be va a adoptar la forma del tiempo verbal en el que se encuentra la oración. Las oraciones que vimos anteriormente, esta y esta, son todas en pasado de la voz pasiva, mientras que estas oraciones son en presente de la voz pasiva. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que yo pueda identificar el tiempo verbal. Entonces, tenemos dos tiempos verbales. Tenemos voz activa en presente simple y voz activa en pasado simple, que son los que estamos viendo esta noche. Esto es pasado simple, presente simple. Entonces, ¿para qué utilizamos el presente simple? Para hablar acerca de hábitos, acciones, de hechos, de datos, cosas que ya hemos visto. Entonces, simple. Tengo una oración en presente simple, yo sé que el verbo to be va a depender del tiempo verbal. Y como está en presente simple, el verbo to be en presente es is, are. Is, are. Utilizaré is siempre que sea singular, de euro, y utilizaré are siempre que sea plural. Credit cards. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, miren aquí la estructura de la voz pasiva en presente simple. Fíjense que es lo mismo, lo único que cambia es el verbo to be. Si usted entendió la voz pasiva en pasado simple, ya se sabe la voz pasiva en presente simple, porque lo único que va a cambiar es el verbo to be. Es lo único que cambia. Que en vez de estar en was y were, va a estar en is, am, are, dependiendo del pronombre. ¿Ok? Miren, por ejemplo, aquí esta oración. She writes the report. ¿Cuál es el objeto de la oración she writes the report? ¿Cuál es el objeto? Dígame, Scarlett. The report. Ve, igual que ahorita. Entonces dice, fijan, the report inicia la oración, seguido por el verbo to be, que en este caso, como la oración está en presente simple, sería es porque el reporte está en singular. Y luego tengo, miren aquí el written. ¿Ven? El mismo verbo pasado participio. El mismo. Lo que significa que yo podría decir, the report is written. Y podría decirlo en pasado, the report was written. ¿Sí? Simplemente cambia el verbo to be. Yo les voy a mandar esto también. Sí, esto también. Aquí tenemos estos verbos. Todas esas están en presente simple. Entonces, todos estos verbos que están aquí, los vamos a colocar aquí utilizando el verbo to be en la voz pasiva del presente simple. ¿Verdad? Vamos a tomar estos verbos de aquí arriba y aquí vamos a tomar los verbos que se encuentran entre paréntesis. Entonces, los que vimos anteriormente son voz pasiva en el pasado simple y esto sería voz activa en el presente, perdón, voz pasiva en el presente simple. Voz pasiva en el presente simple. Yo les voy a mandar una foto de esto para que ustedes jueguen con eso. Usted lo intenta, ve el video, chequea lo que le hace falta, lo intenta, el jueves lo revisamos y usted aprende practicando. ¿Ok? ¿Bien ahí? ¿Sí?
Entonces, antes de que se vaya, yo sé que hoy ha sido, pero las clases de este mes van a ser largas porque el módulo intermedio va a terminar este mes. Es decir, el módulo del inglés intermedio, el último, termina este mes. Entonces ya en marzo vamos a hacer el último módulo antes de terminar el curso, que es mucho más corto ya. Nada más de 200 horas, que es el C1. Entonces tenemos que ganar tiempo. Claro, sin que pierda la calidad, clase, ¿verdad? La clase no puede perder la calidad de que ustedes entiendan, porque de nada sirve atiborrarlos de información que usted no comprende, porque está en lo mismo. Pero tenemos que mantener ambas cosas, que usted entienda y avanzar. Entonces, antes de irse, yo les diseñé un jueguito nuevo que se lo voy a mandar. Este jueguito es de una rana. Hay una ranita que usted debe de salvar. Debe de llevar la ranita a la orilla. Entonces, cuando inicie el juego, ustedes van a ver una pregunta y van a ver opciones. ¿Sí? Van a ver opciones. Usted tiene que elegir la opción correcta. Si elige las opciones correctas hasta el final, la ranita no se ahoga. Si no, se le ahoga. ¿Ok? Entonces, yo le voy a mandar el enlace. Deme un segundo. Le voy a mandar el enlace. Ok, aquí estoy otra vez. Por mandar el enlace salí. Ok, denme un segundo. Esto es rapidito, no toma más de 5 minutos. Teacher, Yes. ya yo iba a despedir ya. No sé cómo se llama. Se van a ir corriendo, ¿eh? No se vayan. Ya yo estaba buscando la bella y la bestia para salvar al sapito, pero no era el jueves, ahí está. Ok, aquí está. Déjame yo ver. Deme un segundo y listo. Para generar el reto. Ok, entonces les mandé ahí el enlace. Ahí está. Entren y les voy a poner el pin aquí debajo. El pin del juego. Ponen su nombre, solamente el nombre, aparece que correo, simplemente ponen el nombre, dice que nickname, colocan el nombre ahí e inician inmediatamente. Desde que usted entró, inicia, que me va a salir aquí el resultado. Teacher, disculpe, ¿cómo es la temática? Deme un segundito a ver por qué no me sale aquí. Deme un segundito a ver. Añadir. Ok. Ok, entonces la temática es la siguiente. Yo mandé un enlace y le mandé un pin. Desde que usted coloque el pin, donde le dice colocar pin, usted le va a dar a siguiente, le van a poner a que ponga su nombre, coloca su nombre y le va a hacer la ranita de una vez. Tienen un tiempo de 30 segundos y le va a hacer la pregunta en su pantalla, en su teléfono. Y tienen que ir contestando. Las opciones van a estar al lado del sapito. Y cada vez que contesten, el sapito brinca o se hunde. ¿Ok? Déjenme compartir pantalla. Yes. Empezamos ya. Sí, pueden empezar de una vez. Las veces que se puede hundir son 5 antes de que muera el pobre sapito. Pueden iniciar inmediatamente porque aquí adelante, como pueden ver, van a empezar a salir los resultados de ustedes a medida de que vayan terminando. Ok, buena suerte.
Ok, tengo aquí a Silfredi ya. Ok, llegó Scarlett también. Esmirna. Ay, 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 pobre sapito. Claribel. Heidi. Ay, pobre sapito. Ay, ay, ay. ¿Cómo es? ¿Alguien más está jugando? Creo que por ahí tiene que estar. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, se tiene que subirle el tiempo. Esos 30 segundos no dieron para mucho. No dieron para mucho, ¿cómo va a ser? Ok, llegó otro más. Glenis, Glenis, allá arriba. Salvó su ranita, Glenis. Ay, Dios mío, señor bendito, yo me ahogué. No, usted llegó, Me hombre, está ahogué aquí. como 3 veces. Ay, Dios. Ustedes tienen 5 oportunidades sin que se muera la ranita. ¿Qué? Es decir, yo le puse 5 vidas. 5, oyeron. Ningún juego me da 5. Mario me daba 3. 3 vidas. Le puse 5. ¿Qué primer lugar? Él hizo trampa. Yo, ¿y cómo? Ay, mi madre. Bueno, yo creo que ahí están todos ya los que estaban participando. Díganme, ¿le gustó el sapito? ¿Le gusta el sapito? Sí. Sí, me gustó. Y ya. Ok, muy bien. La idea era probar algo diferente. Entonces, en la próxima, Repita, ¿cómo fue? es decir, le preguntaba que si les había gustado el sapito. El sapito, exacto. Me encantó el sapito. Lo que pasa es que yo no me acordaba, o sea, yo decía, yo lo estoy haciendo bien o mal, porque no me está diciendo si voy bien, pero realmente sí, porque estoy avanzando. Sí, o sea, que exacto. sí.
Si avanzó es porque le hizo bien, si le hice mal se hunde. Sí, entonces en una vi que se desapareció la hoja del sapito. Y yo, ay, mi madre, pues ahí sí me ahogué. Sí. Dígame, Me gustó Scarlett. mucho. Sí, qué bueno. Teacher, cuando usted dijo de que no, un jueguito, una ranita, y bueno, es un jueguito que el teacher va a poner ahora, porque él no habló de Kahoot. Yo iba muy confiada de que era un juego, ¿verdad? Oh, pero un juego. Pero está mejor en realidad. Un juego de inglés, pero es un juego. Y entre leer, ahí era como que me asustaba. Entre leer y hacerla, como que el tiempito ahí que uno tiene, Sí. uno como que ahí es como que se le va, sí. Yo le voy a Pero poner, está muy le chulo. voy a poner a petición de Heidi unos segundos más para la próxima. Sí, por favor. Unos segundos ¿Qué más. es eso? Póngale 7 vidas igual que el gato. Ok, No, sí, claro, qué claro que bien. hubo respuestas, la que tenía respuestas largas, yo ni terminé de leerla, yo leí el primer pedacito de la respuesta y ya le daba ahí. Digo que habían algunas respuestas largas, que entonces uno no terminaba como de, entonces el tiempo ahí como que se iba. Ok, no lo voy a tomar en cuenta. Pero está muy chulo, profe, o sea, me encantó. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, chicos, nada. Próximamente tendremos otra dinámica con el sapito. Nos vemos el jueves Dios mediante. La clase va a estar disponible mañana. Les voy a subir un video complementario de la clase de la voz pasiva, también de Mr. P de 2 minutos, porque es algo sencillo. Y entonces le voy a mandar también las fotos de los ejercicios pendientes para verlos el jueves. Recuerden que el jueves vamos a repasar los verbos y el jueves vamos a tener el audio. Mucha clase, pero tienen tiempos, espacio suficiente después del jueves y todo eso, así que compensamos ahí. El jueves también vamos a subir nuestra próxima práctica. Así que nada, chicos, pasen muy buenas noches. Have a really good night. And see you on Thursday at 7:30 p.m. Bye. Bye. Night. Good night. Good night, good night. Bye.